Hola, contestamos la 152 a la 155 de lengua materna español segundo grado. Te invito a que compartas este video, te suscribas al canal, me regales el like que tanto me ayuda y dale clic en la campanita de las notificaciones. En la página 152 de tu libro te dice ideas para escribir mejor. ¿De dónde vienen las palabras? Escribe el nombre que corresponda a la imagen. Así es que observamos estos dibujos y hay que ir escribiendo de acuerdo a lo que observemos. En el primero, y lo que yo puse en general fue aguacate, haciendo referencia a este dibujo. Después puse este metate como número 2. Como número 3 le puse es la imagen del chicle. 4, la imagen del jitomate. Y esta ejotes haciendo referencia a la imagen número 5. Esta fue la número 1. Entonces así fui poniendo las cosas y ese es el orden que yo seguí. Recuerda que el orden que tú sigas puede cambiar y ser muy diferente. Las palabras que escribiste están en español, pero provienen del náhuatl. Lee estas palabras. Vamos a intentar leer estas palabras. En el número 1 dice aguacatl. Número 2, metatl. 3, chictli. 4, jitomatl. Y 5, exotl. Eso es lo que intenté yo leer. Recuerda que están escritas en náhuatl y lo único que hice fue leer las letras, cuál es su sonido, así tal como está. Así es que aquí te dice que comparen las palabras en español con las que están en náhuatl y comenten. Comparándolas, pues es que parece que tienen un sonido similar, parecido, no igual, pero sí parecido. Y pues cambia a la hora de escribir. Entonces aquí te preguntan en qué se parecen. Así es que yo respondo de acuerdo a mi análisis que se parecen bastante en el sonido. Cuando se pronuncian no son iguales, solo se parece un poco en el sonido. ¿Y en qué son diferentes? Yo pongo que es diferente en la manera como se escribe y en la manera como se pronuncia, porque mira aquí, la manera en cómo se escribe es bastante diferente y el sonido también es diferente, aunque tienen algo de similitud. La siguiente pregunta es, ¿cómo creen que se pronuncian? Y yo contesto que yo considero que su pronunciación es de acuerdo al sonido de las letras como las vemos que están escritas. De acuerdo al cómo están las letras es como se pronuncian. Esa es mi manera de pensar. Recuerda que tus respuestas pueden ser muy diferentes de acuerdo a lo que te diga tu maestra, tu mamá o lo que tú consideres. Estos son ejemplos. Entonces luego te dice que escribas en tu cuaderno palabras originarias de otra lengua. Así es que aquí te traigo algunos ejemplos. Escribí chocolate, comal, la palabra cuate, jícara. Estas son algunas palabras de origen náhuatl que se utilizan en nuestro idioma. Al final te dice que agregues al fichero las palabras y expresiones que hayas aprendido. Así es que yo voy a anexarle al fichero la palabra bilingüe, porque aprendí que significa persona que habla 2 idiomas perfectamente. Y también voy a anexarle la palabra entrevista, que significa realizar una serie de preguntas a otras personas de un cierto tema que quiero conocer. Recuerda que las palabras o las expresiones que tú agregues serán diferentes porque tú a lo que aprendiste es muy, pero muy diferente. En la página 153 te dice palabras y sabores. Etapa número 2. Escribimos el texto. En la actividad 1 de la etapa 2 te dice que lo que aprendimos de otras lenguas. Así es que contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Vamos a utilizar para poder responder
la entrevista que se realizó a la persona que habla 2 idiomas. En mi caso, yo me voy a basar en la entrevista que yo realicé a mi amigo que se llama George Smith. Recuerda que tú tienes que basarte en las respuestas de acuerdo a tu amigo o a tu familiar que le hayas hecho la encuesta. Así es que la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo se llama la persona que entrevistaste? Mi amigo se llama George Smith. Esta es la persona que yo entrevisté. ¿Por qué escogiste a esa persona? Yo respondo, en mi caso, porque es un amigo y le tengo confianza para realizarle la entrevista, además porque él habla otro idioma. Recuerda que estas respuestas van a cambiar porque el nombre de la persona que tú entrevistaste es diferente y la persona que tú entrevistaste a lo mejor es algún familiar tuyo como algún tío, algún hermano o algún amigo que tú tengas. Así es que tu respuesta va a ser diferente. Esto es solo un ejemplo para que sepas cómo realizar la actividad. La siguiente pregunta es, ¿qué aprendiste sobre su comunidad y su cultura? De acuerdo a lo que estuve yo platicando con mi amigo, pude aprender. Él me platicó que en los Estados Unidos de Norteamérica, que es donde él nació, no tienen tantas costumbres como aquí en México, pero que el 4 de julio celebran su independencia. La siguiente pregunta es, ¿qué otras cosas interesantes te platicó? Me comentó que en su país son muy liberales, en el sentido de que no son muy unidos en lo familiar, que a cierta edad los hijos tienden a irse de casa y vivir solo, es decir, cumpliendo la mayoría de edad, casi todos los hijos se van a vivir solos. En cambio, aquí en México, si no has encontrado un trabajo o si no te has casado, puedes vivir toda la vida con tus padres. La siguiente pregunta es, ¿aprendiste nuevas palabras? ¿Cuáles? Así es que yo aprendí que sí, aprendí algunas palabras como la expresión WhatsApp, que significa ¿qué pasa? En español también puede entenderse como ¿qué onda? ¿Qué hay de nuevo? Ese es el significado de WhatsApp o WhatsApp. También aprendí dance, que es bailar, y speak, que es hablar. Recuerda que estas respuestas van a cambiar porque a lo mejor a la persona que tú entrevistaste sabe el náhuatl o a lo mejor sabe francés o sabe italiano. Así es que aquí las respuestas van a cambiar. Compartan sus respuestas y comenten las siguientes preguntas. Así es que pónganse a platicar si es que estás en tu grupo sobre las respuestas y las palabras o frases que aprendiste con esa persona que entrevistaste. ¿Qué pensaron y sintieron después de la entrevista? A mí me pareció interesante las personas que pueden hablar más de un idioma, es decir, que son bilingües o trilingües, etcétera, porque es algo bien interesante. Luego te preguntan, ¿fue fácil o difícil hacer la entrevista? En mi caso, fue fácil hacer la entrevista. ¿Por qué? Porque tenía hecha ya las preguntas de lo que iba yo a preguntar y conocía a la gente que estaba entrevistando, por eso se me hizo fácil. Tal vez si hubiera entrevistado a un desconocido me hubiera puesto un poco nerviosa y se me hubiera hecho un poco difícil, pero como conocía yo a la persona se me hizo fácil. Así es que tú aquí tienes que responder si te fue fácil hacer la entrevista o si se te hizo muy difícil y el por qué. Luego te dice que describan algo que les sorprendió o de lo que quieran saber más de la entrevista. Así es que a mí me sorprendió que hay personas que se dedican a estudiar muchos idiomas, como el caso de mi amigo, que consiguen trabajo de traductores, y también me sorprendió la capacidad que tiene esa gente para retener tantas palabras en la mente, porque recuerda que cada idioma se usan diferentes palabras y expresiones. Entonces eso a mí me sorprendió porque ellos se aprenden un montón de palabras
cada vez que estudian una lengua nueva. En la actividad 2 te dice que escribamos la primera versión. Te dice que vuelvas a leer las notas que tomaste durante la entrevista. Así es que vete hojas o páginas atrás de este libro o de tu cuaderno y lee nuevamente la entrevista que hiciste a la persona que habla una lengua diferente. Y escribe la primera versión del texto de la entrevista. Vamos a ver un ejemplo que aquí nos dejaron en el libro. Te dice que el 11 de mayo entrevisté a mi tía Anita Pérez. Si te das cuenta, están poniendo el nombre de la persona que entrevistaron y también el lugar, en su casa de Santiago de Anaya en Hidalgo. La escogí y aquí empiezas a decir por qué entrevistaste a esa persona. Porque le gusta platicar sobre su música, porque sabe hablar este idioma ñañú, además del español. Ella escribe canciones que hablan de amor, la vida y la naturaleza en los dos idiomas. Si te das cuenta, está describiendo la niña cómo fue dándose la entrevista. También dice que fue fácil entrevistarla porque aunque tiene 83 años, es muy simpática y platicadora. Nos está diciendo cómo es la persona que entrevistó y me enseñó varias expresiones en su lengua. Aprendí que Axa Ahua quiere decir buenos días y también aprendí que muchas gracias se dice Nitsudi di Hamadi. Además me enseñó a decir Machuhu Alma, que significa mi nombre es Alma. Creo que es importante conocer sobre otras lenguas porque así podemos aprender canciones y saber cómo piensan otras personas. Y si te das cuenta, así fue como escribió ella su texto de acuerdo a la entrevista y inclusive le añadió un dibujo. Así es que me traigo mi serie de preguntas que están en la página 148 para que tú te remotes a esa página y de ahí saques las respuestas de tu entrevista. Y aquí te dejo el ejemplo de lo que yo escribí como parte de mi entrevista, tratando de seguir el patrón de la entrevista que leímos. En la página 155 te dice actividad número 3. Revisamos el texto. Vuelve a leer el texto que escribiste en la actividad número 2, es decir, en la actividad anterior. Vas a volverlo a leer y vas a mencionar lo siguiente. Vas a buscar si escribiste lo que te mencionan aquí. Así es que me traigo nuevamente el texto que yo escribí de acuerdo a la entrevista y dice, revisa si mencionaste cómo se llama la persona. Y sí, mira, aquí lo escribí. Mi amigo es George Smith. La lengua que habla. Y aquí lo menciono. Él habla inglés como primera lengua. ¿Dónde la usa y para qué? Digo que es originario de San Diego, California, Estados Unidos, haciendo referencia que, pues, como vive en Estados Unidos, tiene que hablar inglés. ¿Y dónde la usa y para qué? Pues para poderse comunicar. Luego te dice que observes si separaste las ideas usando signos de puntuación. Así es que sí, mira, puse aquí mis puntos, su coma, saqué otro punto y otro punto. Recuerda también utilizar los signos, en este caso de interrogación que yo utilicé, porque utilicé una expresión, aunque fue en inglés, también en inglés usan signo de interrogación solo al final de la oración. Y luego aquí te dice que revises la ortografía. Así es que hay que revisar si está bien escrito cada palabra. Pasa en limpio, aquí te dicen, el texto en tu cuaderno para que corrijas todos los errores que pudieras haber tenido. Y en la etapa 3 te dice que compartas lo aprendido. Actividad 1, compartimos el texto. Te dice que organices una lectura para compartir el texto que describieron. Lean con voz clara y fuerte y escuche con atención a sus compañeros. Es decir, que te vas a parar enfrente si es que estás en tu salón de clases y vas a leer
el texto de la entrevista que tú realizaste. O bien, si te lo dejan de tarea y te encuentras en tu casa, podrías leerle el texto a tus familiares. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido toda la información. Si es así, regálame ese like, comparte el video, suscríbete al canal y dale click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.